Bueno, finalmente, como se había especulado en las últimas semanas, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue nombrado como el nuevo ministro de la Casa Civil del gobierno de Dilma Rousseff. Un nombramiento que se da en medio de la investigación en contra del exmandatario por su presunta vinculación en una de las aristas del denominado caso Petrobras. Vamos a ahondar en la situación, queremos entender lo que está ocurriendo en la política brasileña, darle una dimensión también a esta crisis. Conversamos con el analista del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, académico de la Universidad Arturo Prat, Gilberto Aranda. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Gilberto. Muchas gracias, muy buen día. Gilberto, partamos por lo más fresco, lo más reciente, el nombramiento de Lula como nuevo ministro. ¿Qué significa la llegada de Lula al gobierno de Dilma Rousseff? Significa que, por una parte, una de las figuras que ha sido crucial en la política de Brasil en los últimos años, incluso de América Latina, ha accedido al gabinete y con ello se transforma en una suerte de superministro. Es el ministro de la Presidencia, de la Casa Civil, con poderes muy importantes, y en ese sentido podríamos decir que la figura de Dilma va a ser un poco eclipsada por este presidente carismático de un gran activismo. Pero además, en lo práctico, significa que las dudas que hay respecto a su accionar, las acusaciones de corrupción que hay, blanqueo de dinero o lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, que son simplemente acusaciones, no están comprobadas, ya no van a estar radicadas en la justicia ordinaria o en la fiscalía, sino que solamente va a ser el Supremo Tribunal de Justicia el que va a poder verlo. Por lo tanto, no goza de una inmunidad completa, como se ha dicho, claro, pero tiene un blindaje importante y ya no va a ser tan fácil llegar a él. Y evita además que sea Sergio Moro quien lo juzgue en el fondo, ¿no? Claro, de hecho Sergio Moro ha hecho una movida increíble, como sabes, que es mostrar esta grabación donde Dilma anticipaba que iba a mandar el papel para ser nombrado por cualquier cosa, y con esto Sergio Moro se está despidiendo, porque de ahora en adelante va a ser el Supremo Tribunal de Justicia el único que va a poder ver la causa de un presidente que colaboró en su reforma del Poder Judicial, pero que también en algún momento nombró jueces. Entonces, eso hace que mucha gente dude. Y sin embargo, a mí me parece que la justicia brasileña en los últimos años ha ganado independencia. Gilberto, entonces, finalmente, la movida que hace Dilma Rousseff de instalar a Lula en el gobierno tiene dos objetivos, ¿no? No solamente el judicial, de poder darle el fuero necesario para que su investigación, la de Lula, radique en la Corte Suprema, pero también tiene objetivos políticos, me imagino. Absolutamente, porque lo que vemos es una declinación constante del PT en los últimos meses. Y hoy día nadie podría asegurar que en una siguiente elección el PT nuevamente sería con el poder. Y además la persona que parecía más bien aspectada para una competencia era el mismo Lula. Por lo tanto, se blinda a Lula, se le da un espacio en el gabinete y con eso se está tratando de dar aire a un partido que está teniendo problemas y que hoy día vemos que hay una oposición que cada día gana espacios y de alguna manera influencia. Pero uno ve que Lula también está cuestionado. Por el hecho de estar implicado en las investigaciones, aunque no ha sido condenado, como decías tú, eso ya daña su imagen y de alguna manera también genera muchísimo rechazo por ser parte del Partido de los Trabajadores, en el fondo, tan cuestionado por estos días. La pregunta a raíz de eso es si es que Lula será capaz en el fondo de salvar a Dilma Rousseff en este gobierno. Es un buen punto, porque no solamente está en juego si es capaz de salvarla, sino que cuánto la puede llegar a eclipsar. Algunas personas han planteado la hipótesis de que de alguna manera el gobierno de Dilma Rousseff, que todavía le queda mucho, como 3 años, hoy día va a ser un gobierno, una suerte de cohabitación, va a estar un tanto compartido. Cohabitación es una palabra institucional que en este caso no existe tal, pero es que la figura de Lula, su identidad es un político activo, dinámico, no tan solitario ni tan introvertido como Dilma, sino que mucho más carismático y abierto a la gente. Por lo tanto, va a haber una suerte de compartir el poder en muchos sentidos. Es como que si acá en Chile, para hacer la analogía, llegara Ricardo Lagos al gabinete de Michelle Bachelet, uno evidentemente interpreta que hay como cierta cesión de liderazgo y de poder también. Así es, independiente que además que estamos hablando de un cargo que es un superministro. Sí tiene algunas facultades que aquí el ministro del Interior definitivamente no tiene. ¿Pero el cargo que asume Lula es ese? ¿Es un equivalente al ministro del Interior? ¿O ¿con quién podríamos compararlo? Es como un ministro de la Presidencia, que además va a estar encargado de, insisto, de darle aire al PT y de alguna manera evitar que haya una fuga de aliados del Partido de los Trabajadores. Porque el Partido de los Trabajadores gobierna en alianza con el movimiento democrático brasileño, que hoy día está un tanto dudoso respecto a su posibilidad de proyectarse aún en el poder. Entonces, él lo primero que tiene que hacer es darle aire al PT y al mismo tiempo evitar la fuga de aliados.
Claro, ese punto es importante. ¿Lula será capaz de detener el impeachment que está en proceso en contra de Dilma Rousseff, este proceso de destitución? Sí, importante aclarar que el impeachment que se ha reactivado, se había aletargado a finales de diciembre, había sido más bien detenido y ahora se acaba de reactivar. Es por un caso distinto al del lavado de dinero, al tema del lavado de autos y el caso Petrobras, aunque también Petrobras es una arista. Es un tema de las cuentas, ¿no? Se ha dicho que en realidad lo que ella hizo fue no declarar todos los gastos y además de campaña el 2014. Y que de alguna manera hubo fondos que fueron enviados a la campaña, hubo fondos públicos que fueron enviados. Esa es la acusación, está por verse. Ha sido reactivado y evidentemente Lula va a jugar a que los congresistas de los partidos aliados no apoyen esta situación, que hoy día se ve muy difícil. No hay que olvidar, eso sí, que esta acusación de impeachment comienza en la Cámara de Diputados, pero termina en el Senado, donde sí el Partido de los Trabajadores tiene el control. Perfecto. Lo que ocurre es que hoy día hay fuego cruzado. Hay incluso parlamentarios del PT que ya no están tan dispuestos a apoyar cualquier situación como en el pasado. ¿Qué probabilidad entonces le asignarías tú a la posibilidad de que Dilma Rousseff sea efectivamente destituida? Sí. No es imposible, pero se ve no absolutamente claro ni evidente que eso va a ocurrir. Porque, insisto, se trata de un proceso largo que se inicia en la Cámara de Diputados, donde hay mucha voluntad, y termina en el Senado, donde el PT es el partido líder. Y eso va a ser posible solo en la medida en que desde el Partido de los Trabajadores haya disenso. Claro. Como hay fuego cruzado, eso podría pasar. Y no hay que olvidar que las acusaciones de corrupción son en el amplio espectro político brasileño. O sea, de alguna manera los alcanza a todos. Y eso hace que todos se quieran de alguna manera blindar. Y no sería extraño pensar que más bien prefirieran mirar al lado que entrar en este tema. De hecho, era llamativo que en la manifestación bien masiva por lo demás y la convocatoria a marchar en las calles que se hizo el fin de semana pasado, por lo que uno podía leer de la prensa brasileña, Aécio Neves, por ejemplo, candidato opositor presidencial, pedía la palabra o pidió la palabra y no los dejaron hablar, en definitiva. Quien era la figura de la marcha y como la única que se destacaba era la de Sergio Moro, por ser el juez que está llevando a cabo estas investigaciones. La crisis política entonces no es una crisis solo del gobierno, sino que es mucho más transversal. ¿Se puede hacer un paralelo con el caso chileno? En términos de esa crisis política me refiero. Pues creo que hay otros ingredientes que la hacen aún más compleja y que llega a esta tormenta perfecta, como he dicho. Como es el caso de una economía que no solamente está en una fase menor, sino que decrece. Hay una contracción económica. Y eso lo hace muy diferente al caso chileno. Probablemente este año se dice que se crezca en Chile alrededor de un 1%, bajo, pero se sigue creciendo. Brasil hasta 2 años en contracción, el año pasado fue de 3,8 de contracción y es probable que este año sea un nivel similar. Los mercados reaccionaron ayer en forma negativa con el tema del real que cae. Por lo tanto, hay ingredientes económicos que se unen a la falta de credibilidad política y a la crisis institucional, lo que hacen un cuadro muy, muy complejo. Y al mismo tiempo decir que han habido marchas multitudinarias. Este va a ser un año de marchas en Brasil porque son las Olimpiadas. Además. Por lo tanto, hay una vitrina y los opositores van a aprovechar de mostrarse. Pero también no hay que olvidar que son las grandes ciudades de los polos industriales las que están mostrando esta masividad de oposición. Otros lugares de Brasil tienen otra conducta, como el nordeste, donde el PT es fuerte, donde estaba el cinturón de pobreza del Brasil, que precisamente Lula, esto es lo que le queda a Lula, que ya, no, como se dijo, no es el de ayer. Lula salió con un 80% de popularidad, hoy día tiene menos alrededor de un 40% de sostén político. ¿Y ese apoyo se concentra en la zona norte? En el nordeste. Precisamente en aquella zona donde los planes como Bolsa Familia fueron tan importantes para sacar a gente de la extrema pobreza. Oye, Gilberto, por último, ¿qué posibilidades hay de que Dilma Rousseff dé un paso al costado, pero ya formalmente? En la práctica, decíamos, Lula va a tomar mucho más poder en la conducción del gobierno, pero que renuncie formalmente es una posibilidad. Ella lo ha descartado, es natural. ¿Pero es posible? Solo en la medida en que el proceso de impeachment avance. Si eso llegara lejos, no sería extraño que, haciendo esta especulación política, que la presidenta diera un paso al costado. Lo que ocurre es que yo no estoy muy seguro que llegue tan lejos porque, insisto, el tema de la corrupción, la cleptocracia, los salpica a todos. Es probable que todos se pretendan defenderse y llegar a algunos acuerdos antes de que esto pase. Gilberto, muchísimas gracias por haber venido esta mañana para darnos un poco de contexto y dimensionar en realidad lo que está ocurriendo allá en Brasil. Gracias por haber venido. Muchas gracias, buen día. Buen día.